Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar denominado Optimiza la coordinación entre oficina técnica y taller. Mi nombre es José Ignacio Avendaño, soy doctor por la Universidad Politécnica de Valencia en áreas de diseño, fabricación y montaje de estructuras en acero. En los últimos 16 años he estado ligado a esta industria y en los últimos 12 he estado investigando y desarrollando metodologías que permitan poder optimizar el proceso de diseño, fabricación y montaje. Les doy la bienvenida nuevamente y veo que se siguen conectando. Veo amigos de Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay. Veo también que se están conectando desde Guatemala. Muchas gracias por conectarse. Veo también amigos, bueno, desde Chile, de todo el cono sur que se siguen conectando. Y primero, darle las gracias a cada uno de ustedes y destacar que esto habla muy bien de cada uno. El estar ya conectado, buscando nueva información de cómo puedo hacer mi día a día mejor, más fácil o tener mejor productividad, habla muy bien de cada uno de ustedes. Así que primero, felicitaciones a cada uno de los que está atendiendo esto y bueno, vamos a lo que nos convoca. Les comento, el webinar va a estar segmentado en dos partes. La primera, yo voy a hablar acerca de, en profundidad, de los dolores, cómo afectan la falta de información fluida entre planificación, oficina técnica, producción, cómo afecta al negocio, cómo afecta al gerente general, cómo afecta esto con la relación del cliente. Y en la segunda parte, los consultores expertos, Álvaro Bravo, Raúl Garrido, Fernando Marelli y Patricio Martén, van a desmenuzar cómo técnicamente ir solucionando cada uno de estos dolores. Dicho lo anterior, vamos al primer dolor, el presupuesto. ¿Cuánto a nosotros nos afecta realmente tener un presupuesto exhaustivo? ¿Cuántas veces hemos tenido que dejar pasar propuestas porque no llegamos a ubicar? Bueno, este es un dolor recurrente en el área metalmecánica y le pasa mucho a la oficina de presupuesto, a la persona que está encargada de generar el presupuesto, no a la persona que está encargada de generar la ubicación. Si bien son un departamento que trabaja en conjunto, muchas veces el presupuesto se envía sin un detalle específico de la cantidad de kilos, la segmentación de cada uno de los elementos y eso conlleva, ¿cierto?, a estos errores que les comento. Para eso se puede generar obviamente una estimación en tecla con modelos preliminares de tal manera de poder traspasar esta información a Strumis y con esto poder generar, ¿cierto?, un presupuesto más exhaustivo, particularmente en la cantidad de tonelaje y segmentación de la estructura. Tengo un cliente que me decía: José Ignacio, yo tengo un valor total por la estructura para poder dar mis presupuestos rápidamente, pero me pasó el otro día que, claro, di un valor muy grande, eran muchas toneladas, entonces era muy atractivo y yo lo que hice fue dar el precio que me convenía. Obviamente bajé el precio porque apunté al volumen. El problema estaba en que me quitaron luego, por ese motivo, algunas áreas del proyecto y me quedé con los elementos más livianos. Y como yo había cotizado como pensando por volumen, claro, hice el trabajo, pero efectivamente el precio por kilo, con suerte, alcancé a pagar el material. Para evitar este tipo de problemas, lo ideal es poder tener segmentado la tipología de estructura: industrial, comercial, educacional, etc. Segmentado ojalá también por estructura liviana, mediana, pesada, extra pesada. Y además segmentar los elementos. Cada uno de estos elementos, columnas, arrastramientos verticales, misceláneos, debe tener un valor asociado, el cual se incorpora a Strumis. De tal manera que cada vez que se ingresa este modelo preliminar para cotización, ¿cierto?, proveniente desde Tecla, van a poder generar una cotización precisa de los módulos o de los elementos que se están cotizando. De tal manera que en el caso que te coticen un proyecto grande con distintas áreas, ¿cierto?, perfecto, tú vas a dar la cotización, pero también lo vas a segmentar. De tal manera que si pasa cualquier cosa, que siempre pasa en la industria metalmecánica, te sacan una parte del proyecto o te dicen: no, ¿sabes qué? La verdad que quiero que le des prioridad a esto y lo demás lo dejamos para otro, para más adelante. Vas a poder dar ese precio por esa zona, por esa secuencia constructiva y con eso vas a poder dar un valor real. Y que no te pase lo que le pasó a mi cliente, que al final él cotizó por volumen a un precio bajo, pero luego le quitaron, como decimos en la industria, le quitaron el filete, le quitaron, ¿cierto?, el elemento descremado, le quitaron la crema, básicamente, y le dejaron solamente lo que era más liviano. Otro dolor recurrente es el listado preliminar. El listado preliminar es la información que necesito para comprar. El dolor en profundidad se llama compra anticipada. Tengo un cliente de Argentina que me decía: José Ignacio, me estoy ganando los proyectos complejos única y exclusivamente porque una vez que tengo el modelo preliminar de cotización y me dan el sí para la adjudicación, yo ya estoy comprando el material.
Eso me permite poder ganar tiempo en terminar de generar el modelo detallado, ¿cierto? Las conexiones, ¿cierto? El detallamiento en sí, y mientras está llegando el camión a la fábrica. De tal manera que cuando ya tengo la primera área, zona o secuencia del proyecto desarrollada con ingeniería de detalle, ya puedo alimentar la fábrica para que empiecen a generar la preparación del material o el habilitado. Todos sabemos que la industria es cada vez más perversa en ese sentido. Necesitamos proyectos más acotados y con mejor precio. Bueno, esta herramienta de listado preliminar para poder ir comprando una vez que te digan el sí de manera casi instantánea, te va a permitir poder llegar a adjudicar ese proyecto que te va a salvar el año. Similar al dolor anterior es el dolor del tiempo, ¿cierto? El tiempo de entrega. El listado detallado vinculado con el modelo Tecla es importantísimo para poder ir disminuyendo las barreras de ese dolor. ¿Por qué? Cuando no tienes la vinculación entre el modelo Tecla y la fábrica, lo que hace es aumentar la cantidad de horas asociadas al procesamiento de información para que recién se pueda comenzar a cortar. Tienes que tener la información fluida entre el modelo Tecla, ya sea tu ingeniería interna o externa, traspasarla directamente hacia el área de planificación mediante un link que ya los compañeros lo van a comentar en detalle, y eso va a generar la información fluida. Toda la información que está en Tecla modelada ya está lista y predispuesta para que sea utilizada en Strumis y para que se le haga el seguimiento de la producción como está programada. Por lo cual, si no tienes este link, por favor solicítalo solicítalo a tu proveedor de Tecla, solicítalo a nosotros, tu proveedor de Strumis, para que podamos, ¿cierto?, poder generar ese vínculo y esa información fluida tan necesaria para que se termine el proyecto de construcción en acero. En ese mismo sentido están las modificaciones, que es un dolor de cabeza tanto para el número uno, ¿cierto?, para el dueño de la fábrica, como también para la operación. ¿Cuántas veces te ha pasado que llamas a tu gerente de operación y le dices, por favor dime en qué etapa se encuentra tal pieza, porque llegó un cambio de diseño? Y esa información tarda en bajar, ¿cierto? Y muchas veces, me decía el otro día un cliente, bajo a la planta, he visto el correo en la mañana de que hay una modificación de toda esa área y todavía siguen pintando la viga y pintando la columna. ¿Cómo puedo hacer para que esta información sea mucho más fluida y no sea tan vertical como lo es hoy en día? Bueno, para eso, en este mismo link, ¿cierto?, que existe entre Tecla y Strumis, una vez que una vez que te llegue el plano de diseño con modificaciones, tú le vas a decir a tu oficina de ingeniería de detalle interna o externa, genera la modificación. Una vez que se genera la modificación, vas a traspasar esta información a Strumis y Strumis va a identificar, primero que todo, cuáles son las áreas, cuál es el peso, cuál es el elemento que se está modificando según la nueva versión, y si tienes seteado el Strumis por los costos por proceso, te va a poder generar, ¿cierto?, la cantidad de HH o la cantidad de costos, ¿cierto?, que te cuesta esa modificación. Con esto rápidamente tú lo tomas y se lo llevas a tu cliente y le dices, perfecto, ningún problema, estamos realizando la modificación, pero los costos asociados a esta son tanto. Este dinero, ¿qué lo vas a hacer? ¿Lo vas a pagar tú? ¿Lo pago yo? Bueno, esa decisión ya es un tema comercial que tú de seguro lo manejas mejor que yo. Pero lo que te quiero hacer hincapié acá es la transparencia. Muchas veces pasa que el cliente, por ser cliente, ¿cierto?, toma ese rol un poco perverso con el proveedor y exige que absorba estos cambios. Por contraparte, transparentando la información sobre la mesa, ¿cierto?, de que la viga se encontraba en la pintura, de que el elemento se encontraba en armado y soldadura, y eso tiene un costo asociado, ¿cierto?, a mi cotización, puedo mejorar la relación con el cliente. Y mejor aún, no voy a absorber nunca más estos cambios de diseño que no son obra ni parte de la fábrica. En resumen, hasta acá tenemos los siguientes dolores. Falta de actualización, ¿cierto?, de la información. Necesitamos que la información fluya entre departamentos. No que fue el área de ingeniería, no que fue el área de detallamiento. No, necesitamos que todos cohesionemos, ¿cierto?, los esfuerzos de tal manera de que esto fluya. Y la única manera que esto fluya es tener tecnología que soporte esta fluidez. Y además, una de las mejores cosas es que voy a poder tener la información actualizada en mi teléfono, voy a poder tener la información actualizada de los reportes diarios que me llegan de lo que está sucediendo, de tal manera que voy a poder ir donde mi cliente y decirle, ¿sabes qué? La verdad que no voy a llegar, o la verdad que sí llego, pero si no voy a llegar le voy a decir con un mes de anticipación y no un día antes, porque eso sí que daña la relación con el cliente. Bueno, dejo ahora a los expertos para que puedan ir explicando ya de manera más práctica cómo ir solventando cada uno de estos dolores. Raúl David, continúa por favor. Gracias, José. Ahora voy a explicar las funciones que tienen disponible Strumis dentro de Tecla.
Estas pueden ser divididas en dos áreas diferentes: Bean Review y Strumis. Iniciamos con las de Bean Review. Bean Review es una herramienta Bean que se incluye dentro de Strumis, la cual es usada para la comunicación visual y la revisión colaborativa desde las etapas iniciales del proyecto hasta las finales del mismo. Es decir, en tu modelo 3D puedes obtener información a través de vistas, las cuales te permitirán ver si tus elementos o conjuntos están en un proceso de producción en específico, eh, si están en alguna nota de entrega, entre otra información que puedan necesitar. Como primera función dentro de Tecla tenemos la función de exportar. Esta función nos permite, como lo dice su nombre, exportar el modelo de Tecla para que pueda ser usado en Bean Review y en Strumis. Este se puede exportar de forma completa, de forma parcial, o si necesitas hacer una revisión más adelante, lo puedes hacer sin ningún problema. La siguiente función que tenemos dentro de Tecla es la función de importar. Esta importa datos de atributos personalizados al modelo de Tecla. Estos datos y atributos personalizados se crean directamente en Bean Review. Puede ser información específica de pintura, datos de entrega o cualquier información que necesiten. Otra función que tenemos dentro de Tecla, es la función de configuración. Esta básicamente permite establecer un enlace entre un contrato de Strumis y el modelo de Tecla, ya sea desde la red local o internet. Otra función que tenemos es la función de estado, la cual permite generar una consulta en tiempo real para que traigamos información desde Strumis al entorno de Tecla. Esta información puede ser órdenes de compra, proveedores, coladas de materiales de un elemento en específico, clasificación de materiales o estado de producción. Otra función que tenemos que es muy útil es la de color por atributo. Esta consiste en visualizar por colores todos los atributos de Strumis en tiempo real. Ya puede ser procesos, pueden ser coladas, si tenemos alguna referencia de almacén, etcétera. Y por último tenemos la consulta rápida, la cual permite consultar un listado de todos los atributos de Strumis y poder personalizarlo, es decir, traer cierta información específica de una lista que tenemos de los datos de Strumis. Esto sería básicamente las herramientas que tenemos para poder manejar o exportar información desde Tecla Strumis y viceversa. Ahora los dejo con mi compañero Fernando. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Raúl David. Bien, veremos entonces ahora a nivel conceptual cómo se integra en Strumis la información que podemos obtener del modelo Tecla. Con Strumis es posible gestionar un proyecto de fabricación de estructuras metálicas desde el momento de la solicitud del presupuesto hasta el momento del montaje o entrega final al cliente, controlando cada uno de los aspectos correspondientes en lo que tiene que ver con la gestión del proyecto, tal como las etapas de preproyectos, contratos, requisiciones de materiales, compras, gestión de inventarios y la correspondiente planificación y control de la producción. Entonces, en lo que sigue de esta presentación, veremos ejemplos prácticos de cómo podemos utilizar la información del modelo Tecla en el flujo de trabajo de Strumis, entre otras cuestiones, para generar estimaciones de presupuestos más precisas, requisiciones preliminares de materiales anticipadas y también así cómo definir prioridades de producción que nos ayuden a suministrar los elementos de la estructura acorde a la planificación del proyecto. Gracias a la interoperabilidad entre Tecla y Strumis, podremos hacer esto asegurando en todo momento la integridad de la información, eliminando errores humanos, automatizando un sinnúmero de tareas y actividades y también posibilitando la toma de decisiones oportunas e informadas. Particularmente veremos cómo podemos importar la información que tenemos disponible para realizar estimaciones en el presupuesto. Entonces, partimos directamente desde un modelo Tecla que no está detallado, sino que solo tiene sus componentes principales y vamos a realizar una exportación de la información.
En este punto guardamos el modelo, le vamos a poner el nombre estimación. Bien, seguidamente entonces, luego de finalizar la exportación, nos vamos a ir a la interfaz de Strumis. Vamos a generar, en este caso particular, un nuevo presupuesto. Le vamos a poner un nombre en particular. Bien. Y una vez que lo tenemos guardado, lo que vamos a hacer es importar la información del modelo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que en vez de ingresar la información de manera manual en nuestro presupuesto, la vamos a poder ingresar directamente a través de la interfaz CAD. ¿Sí? Adjuntamos la información. Ahora vamos a relacionar el archivo BinReview que habíamos exportado para luego poder verificar a qué parte del modelo pertenecen los elementos que estamos estimando y presupuestando. Entonces, bueno, luego de la importación podemos ver que se generaron automáticamente dos subsecciones, la subsección columna y la subsección viga, ¿sí? Y podemos ver para cada elemento la cantidad, las longitudes y los pesos, ¿sí? Esa es toda información que pudimos hacer un traspaso de manera automática desde el modelo hasta el presupuesto. Ahora lo que podemos hacer sencillamente es asignarle un precio. Vamos a asignarle un precio de 1.500 por tonelada. Y de esa manera, automáticamente Strumis también nos puede ir haciendo las estimaciones de los costos en función de los elementos importados. Posteriormente, otra ventaja que podemos aprovechar es la de calcular el scrap que vamos a tener. Esto lo podemos hacer en función de las longitudes de los proveedores y las longitudes de los elementos que tenemos que cortar. Y de esta manera el sistema nos puede arrojar un aprovechamiento de los elementos y en función de eso nos va a calcular un porcentaje de scrap y de ese scrap obviamente cuál es su valor en relación al desperdicio que tendremos. Seguidamente y de manera automática también lo que podemos es añadir ese costo de scrap a nuestro presupuesto. Es decir, vamos a vincular el costo directo de los materiales más el costo directo del scrap generado. Bien, otra alternativa que tenemos, como les decía, que habíamos vinculado el archivo BinReview, es la de poder visualizar cada uno de los elementos que importamos. También los podemos verificar en nuestro modelo 3D, como vamos a ver ahora. En este caso, el caso de las columnas, de la subsección columna, y también para la subsección viga podemos hacer el correspondiente repaso de los elementos. Bien, vamos a continuar entonces con el flujo de trabajo de Strumis y lo que vamos a hacer ahora es integrar la información del modelo tecla en la etapa de listado preliminar. Entonces vamos a utilizar un modelo que no está detallado aún, no están detalladas sus uniones, pero sí nos puede servir en cuanto a su disposición para poder hacer una previsión del material que vamos a utilizar en la fabricación. Para eso vamos a hacer una exportación de los elementos seleccionados. Vamos a guardar el listado, lo vamos a guardar con el nombre de preliminar y vamos a proceder a hacer la exportación. Bien, una vez que tenemos el archivo nos vamos a ir a entonces la interfaz de Strumis. En este caso sí va a ser necesario que creemos un contrato. En este punto se supone que la solicitud de cotización ha sido ganada, entonces creamos el contrato para empezar la gestión. Le vamos a dar un nombre, le vamos a asignar también un proyecto y vamos a seleccionar que tanto la información de las fases, de lotes y el identificador único de los elementos
sea de origen CAD, es decir, que los va a tomar directamente del modelo tecla. Entonces tenemos nuestro contrato creado y ahora sí, bien, vamos a proceder a importar el listado preliminar. Seleccionamos la interfaz CAD correspondiente, seleccionamos el listado, hacemos la verificación de las referencias cruzadas, en este caso todas las marcas son válidas, y finalizamos el asistente. Como podemos ver en este caso, se han importado todos los elementos que son necesarios en la fabricación del modelo. ¿Sí? Están en un estado de editar. En este punto es posible cambiar las características de los elementos previo a ser liberados. Una vez que lo tenemos liberado, ya no lo podemos cambiar. A partir de aquí vamos a generar un aprovechamiento preliminar de los materiales. Es decir que para hacer nuestra requisición preliminar no solo tenemos en cuenta las necesidades netas, sino que también vamos a tener en cuenta el scrap generado. Es importante destacar que en este punto vamos a tener en cuenta tanto las longitudes disponibles en nuestros proveedores, como así también en este caso del HE320, vamos a tener en cuenta el inventario que tenemos disponible. Entonces Strumis va a ejecutar automáticamente su motor de anidación y va a calcular el aprovechamiento de los materiales. Bien, entonces ahí podemos repasar, todos los elementos están cubiertos, ¿sí? Y podemos ver los distintos aprovechamientos y en particular el material que teníamos disponible en el inventario que también lo vamos a utilizar. Bien, a partir de allí entonces vamos a asignar los materiales de inventario y vamos a generar una solicitud de cotización, ¿sí? Es decir, los materiales, antes de pedirlo a un proveedor en particular, vamos a pedir a varios proveedores múltiples cotizaciones, ¿sí? Las cuales quedan guardadas como un RFQ dentro del sistema. Podemos generar un informe sobre esta cotización automáticamente y enviárselas a nuestros proveedores, ¿sí? Una vez que nuestros proveedores nos responden y decidimos a quién le vamos a hacer la compra, podemos volver a rescatar esta solicitud de cotización y automáticamente generar la orden de compra, ¿sí? Entonces, directamente con la información que trajimos del modelo, pudimos hacer un aprovechamiento preliminar y a partir de ahí disparar automáticamente la orden de compra que le vamos a enviar a nuestro proveedor. Bien, siguiendo con el flujo de trabajo de Strumis, lo que vamos a hacer ahora es hacer un traspaso de ingeniería de fabricación desde nuestro modelo tecla a Strumis. Lo primero que vamos a hacer entonces es utilizar la funcionalidad de lotes que está incluida en el entorno de tecla. Para eso nos vamos a la pestaña gestión, luego a hacer lotes y vamos a definir los lotes en los cuales queremos subdividir y luego priorizar la fabricación de nuestra estructura. Vamos a hacer 3 lotes, agrupando por ejes nuestra estructura, de manera tal que luego la información la podamos agrupar de esa manera. Entonces vamos a conformar el lote 1 del eje 1 al 3, el lote 2 lo vamos a hacer del eje 3 al 5 y por último el lote 3 del eje 5 al 6. Y esta es información que quedará guardada para que luego nosotros la podamos traspasar a Strumis. Entonces, vamos a ir a la funcionalidad de exportación. Seleccionamos nuestro modelo o las piezas que queremos exportar. Sí, vamos a guardar el archivo, en este caso lo vamos a guardar como detallado. Y se ejecuta automáticamente entonces la exportación de la información. Una vez que tengamos el archivo guardado, nos vamos a ir a la interfaz de Strumis.
seleccionamos nuestro contrato que estamos gestionando y vamos a importar este listado detallado. Seleccionamos la interfaz CAD correspondiente, el archivo que exportamos, luego verificamos las referencias cruzadas, ¿sí? Acá ya vemos cómo el archivo nos trajo la información de los lotes directamente desde el entorno tecla, tal como lo habíamos definido, y procedemos a importar el listado. Importada la información, tenemos nuestro listado detallado con todos nuestros conjuntos y partes que tenemos que fabricar. Vamos ahora a importar los archivos de control numérico, los archivos .ns1, ¿sí? Eso lo hacemos con el asistente que tenemos en Strumis. Seleccionamos la carpeta donde están alojados, validamos y hemos importado los archivos N. Vamos a importar ahora los planos CAD, también para poder visualizarlos en Strumis. Los importamos como documentos genéricos y luego los clasificamos como información detallada, y el tipo de documento son documentos CAD. Lo que vamos a hacer luego es, con nuestro gestor de documentos, es dar por aprobados estos archivos, ¿sí? Como lo vemos aquí. Entonces, aprobamos los archivos que hemos importado y quedan listos para poder ser visualizados en Strumis. Por último, luego de los archivos N y los planos, lo que vamos a hacer es vincular el contrato con nuestro modelo o nuestra maqueta BIM-Review, que en este caso es la misma que la del listado detallado, ¿sí? Entonces podemos ahora, en nuestro listado detallado, navegar y ver todos los detalles de la información que hemos importado. Vamos a poder ver todos los planos de conjuntos, los planos de partes. También vamos a poder visualizar todos los conjuntos y las partes directamente en nuestra maqueta BIM-Review, ¿sí? Vamos a poder navegar visualizando los conjuntos, ¿sí? Con su posición correspondiente, y también vamos a poder ver cada una de las partes. También en el caso de las partes, lo que vamos a poder hacer es, vamos a poder visualizar, y en caso que sea necesario también tenemos la posibilidad de editar los archivos de control numérico. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver cómo quedaron conformados los lotes. Esta información vino directamente tal como la definimos en el entorno de tecla. Vamos a liberar el primer lote y lo que vamos a hacer es verificar, vamos a ver cómo todas las piezas que están agrupadas, si representan, en este caso, la manera en que lo habíamos definido en el entorno tecla, ¿sí? Seleccionamos las piezas del lote 1 y es las que estamos viendo en la pantalla. También lo que podemos hacer es filtrarlas con esta funcionalidad del BIM-Review y vemos coloreado por lote cómo está agrupada nuestra estructura. Seguidamente vamos a hacer una pequeña demostración de cómo esta información que nosotros hemos importado, ya sean los planos, la maqueta, los listados y los archivos de control numérico, cómo pueden viajar a través de nuestro flujo de trabajo y en este caso poder visualizarla en las consolas de producción. Las consolas de producción se utilizan en el piso del taller o de la fábrica para poder hacer el control y el avance de nuestra fabricación. Entonces, cualquier operador o cualquier supervisor podría en su consola, instalada en una tablet o en el display de una máquina, poder acceder a toda la información digitalizada que hemos extraído de nuestro modelo tecla para poder visualizarla directamente en el piso del taller. Os dejo con Patricio, quien continuará con la exposición. Ahora veremos cómo es posible importar atributos personalizados
desde nuestro entorno BIM Review al entorno Tecla. ¿Bien? Imaginemos por un momento de que nuestra oficina de gerencia de contratos necesita transmitir cierta información detallada y específica a la oficina de detallamiento. ¿Bien? En lugar de depender de múltiples correos, reuniones o notas sueltas, todos estos atributos personalizados definidos por el cliente o por el contrato, como podrían ser tal vez acabados especiales, tolerancias o materiales, se pueden integrar directamente en el entorno BIM Review. Bien, y desde aquí se envían automáticamente a Tecla, donde los modeladores pueden aplicar estos cambios de diseño sin margen de error. Para este caso, yo voy a hacer un ejemplo en la cual vamos a generar un atributo definido por el usuario del tipo está o no está aprobado por el cliente y les voy a mostrar cómo sería el flujo de, en este caso, de BIM Review hacia Tecla. Y para esto, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro software BIM Review. Vamos a buscar el archivo de modelo con el que vamos a trabajar y lo vamos a ejecutar en el programa. Bien, una vez que aquí lo podamos revisar, vamos a crear el atributo definido por usuario que les comenté al comienzo. Bien, va a ser aquí el requerimiento aprobación por el cliente. Vamos a hacer una selección de las piezas a las cuales les vamos a asignar este atributo. Lo podemos hacer desde la siguiente ventana. Le vamos a solamente colocar si es sí o no. En este caso yo le coloqué sí a ese conjunto de piezas. Y acá yo voy a seleccionar este otro grupo y les voy a dar el valor de no. Bien. Vamos a ingresar el valor. Vamos a dar en actualizar nuevamente. Y ahora vamos a proceder a guardar esta instancia del modelo. Vamos a guardarlo, vamos a sobreescribirlo en el que estaba anteriormente. Y ahora volveremos a nuestro software de modelación Tecla. Utilizaremos esta opción, importar. Vamos a buscar el modelo, vamos a seleccionarlo, vamos a asignarlo a la ruta y le vamos a dar en aceptar para que este se importe. Inmediatamente una vez importado, podemos utilizar el consultor aquí en Tecla y podemos ver que ese atributo definido se acaba de incluir en nuestro modelo de diseño. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el módulo de revisiones que posee aquí Strumis. Bien, este módulo se enfoca principalmente a la detección de cambios que puedan haber entre una revisión y otra, bien, en las versiones de nuestros modelos de Tecla. Es bastante potente esta aplicación, dado que Strumis es capaz de identificar eh, elementos que fueron modificados, tanto a nivel de geometría como de código, elementos que fueron eliminados, elementos que se han creado, son elementos completamente nuevos. Y aparte, dado que Strumis es un software que al mismo tiempo funciona para el control de la producción, anidamiento de materiales o realizar compras, también es capaz de decirte inmediatamente si esa pieza que sufrió algún cambio se encontraba ya anidada o se encontraba ya en proceso de producción, si ya se fabricó, de manera que ustedes a través de un reporte puedan extraer esta información rápidamente y puedan contabilizar el costo o el efecto que va a generar dentro del proyecto cada uno de estos cambios. Bueno, a continuación procederé a mostrarles el ejemplo. Vamos a trabajar con una revisión a un modelo Tecla, el cual lo tenemos aquí. En el costado izquierdo podemos ver el modelo antiguo y en el derecho los cambios. Bien, podemos ver que tenemos una diferencia en el tipo de conexión. Cambiaron ahí sus longitudes, una modificación de los pernos y se agregó una boot set adicionalmente. Entonces, vamos a trabajar con esta nueva versión. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el modelo completo y generar la exportación. Vamos a realizar la exportación de la manera típica que se trabaja con Strumis. Le vamos a dar aquí un nombre
para guardarlo. Detallado revisión, guardar. Y una vez que hayamos terminado con esta exportación, vamos a volver a nuestra herramienta Strumis. Vamos a verificar primero que los listados detallados contengan la información de nuestra versión anterior. Aquí lo podemos ver. Y vamos a trabajar directamente con la B21. Vamos a ver qué cambios hubo en esta liga, a ver si Strumis los detecta automáticamente. Vamos a importar el modelo, la configuración típica que utilizamos con Strumis. Y aquí Strumis está leyendo la información de nuestra nueva revisión. Aquí podemos ver los listados de elementos y si le damos siguiente nos va a indicar qué piezas sufrieron cambios. En este caso aquí tenemos la pestaña de elementos, nuevos elementos de marca, que son 5. Estos elementos los podemos exportar en un informe, en el cual nos va a entregar información algo más detallada. Aquí podemos ver elementos, por ejemplo, que fueron elementos que son nuevos, elementos que están en producción, elementos que fueron eliminados. Están con el material, con la marca del plano y el conjunto. Y bueno, también lo podemos sacar a PDF si es que lo necesitan en otro formato. O también podemos abrir el modelo Beam Review y revisar efectivamente qué pieza fue la que sufrió esta modificación. Seguido a esto, le damos en siguiente y como opción adicional le voy a pedir que retenga todos los elementos que fueron eliminados del modelo para que no generen, para que pueda identificarlos rápidamente y no les siga dando avance o trabajo adicional si ya no existe. Ahí está, por ejemplo. Los elementos que están con la bandera son elementos que se eliminaron directamente. Ahí yo estoy buscando la PS1 y ahí podemos ver que está el elemento de marca PS1. Podemos revisar el resto de elementos, como le dije anteriormente, elementos nuevos, ahí tenemos 5 elementos que se crearon, por ejemplo el PP162 es nuevo, lo podemos ver ahí que Strumi lo detectó automáticamente, ahí podemos ver el conjunto, la B21 que es la que íbamos a revisar al comienzo, ahí tenemos los 3 elementos que se eliminaron directamente y los elementos por los cuales estos fueron reemplazados. Seguido a esto, podemos ir al control de producción. Como vimos anteriormente, hay elementos que estaban en proceso de producción, ahí se detectan automáticamente y se dejan retenidos, dado que estos elementos ya no existen y fueron reemplazados por otros. Perfecto, Patricio. Muchas gracias. Ahora revisaremos la funcionalidad Data Live Link, la cual nos permite hacer consultas en tiempo real del progreso de los proyectos en Strumis directamente desde Tecla, siendo muy útil para personas que trabajan en oficina técnica, detalladores, etc. y que necesitan saber el estado de avance de las partes y los conjuntos que, por ejemplo, deban sufrir una modificación. Entonces, ahora pasaremos a explicar cada uno de los componentes de la herramienta Data Live Link. Bien, como primer paso, debemos acceder a la configuración de manera de vincular el modelo de tecla al servidor de Strumis y especialmente al contrato correspondiente. Bien, una vez que tenemos el modelo sincronizado, podemos utilizar el complemento estado para consultar la información del progreso de los elementos de Strumis. Por ejemplo, aquí podemos ver la información de orden de compra, proveedor, recepción, etc., del perfil de la columna seleccionada. Luego tenemos el complemento color por atributo, el cual nos permite colorear el modelo en tecla de acuerdo a los valores o estados del atributo seleccionado. Por ejemplo, seleccionamos el atributo de proceso actual en el que se encuentran los conjuntos. Vemos en color rojo los conjuntos que se encuentran en soldadura y en verde los que están en armado. Bien, ahora nos vamos a Strumis para probar
cómo se actualiza el estado del modelo en tiempo real. Aquí tenemos una serie de vigas que se encuentran en el proceso de armado y las vamos a visualizar primero en Beam Review de Strumis. Aquí se encuentran las vigas. Bien, ahora las vamos a adelantar desde el proceso de armado al proceso de soldadura. Presionamos mover. Bien, ahora nos volvemos al entorno de tecla. Bien, y vamos entonces ahora a refrescar la vista. ¿Ya? Ahora vemos entonces que las vigas, ahí se ven las vigas, ¿cierto? Ya han cambiado al color rojo, ¿cierto? Correspondiente al proceso de soldadura. Bien. Otro filtro que podemos aplicar es el de conjuntos que se encuentran retenidos por algún motivo. Y aquí vemos en el modelo no tenemos ninguno, como podemos ver. Entonces nos volvemos nuevamente a Strumis y vamos ahora a seleccionar todas las columnas que se encuentran en soldadura y las vamos a visualizar primero en la Beam Review para una confirmación visual, ¿cierto? Correcto, ahí están las columnas. Bien, ahora entonces las vamos a retener y les asignamos un motivo, por ejemplo, retenido por diseño. Bien. Regresamos entonces al entorno tecla y vemos cómo al refrescar la vista, las columnas retenidas aparecen entonces ahora en color rojo. ¿Sí? Ahí están las columnas. Bien, ahora por último veremos la función de consulta rápida, que nos permite personalizar una consulta seleccionando atributos o características que nos interese conocer. Por ejemplo, esta vista nos muestra el estado de la producción, si está retenido y la fecha de emisión a producción. Guardamos, ¿cierto? Y ahora seleccionamos el elemento que queremos consultar. Bien, y ahí ya podemos ver entonces los atributos que vienen desde Strumis. Muy bien. A continuación entonces los dejo con mi compañero Raúl David. Gracias, Álvaro. Ahora les voy a explicar cómo obtener el plugin para el intercambio de información entre Strumis y Tecla. Como primera opción tenemos nuestras guías de instalación. En estas guías, adicional al paso a paso de cómo instalar el plugin, van a encontrar un enlace en el cual van a poder descargar la última versión del mismo. Otra opción que tienen es directamente de la página de Beam Review. Ahí van a encontrar diferentes versiones del plugin según la versión de Tecla. Y por último, pero no menos importante, tenemos el Tecla Warehouse. Desde acá también van a poder descargar las diferentes versiones del plugin para las distintas versiones de Tecla que puedan tener. De igual forma, cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener, nos pueden contactar. Ahora, para finalizar, nos gustaría que si tienen alguna pregunta o inquietud, nos la escriban a través del chat para darles respuesta. En caso de que no se alcance a responder todas las preguntas antes de finalizar el webinar, les enviaremos las respuestas de las mismas a través del correo electrónico. Vale, iniciamos. Esperemos. Listo. Acá llegó una. Cuando se trata de ingeniería de fabricación, ¿debo tener todo el modelo terminado para importar la información? ¿O puedo hacer importaciones parciales? Vale, en este caso es posible hacer ambas cosas. Puedes importar a Strumis el modelo ya completo o finalizado, o si no se ha finalizado aún, lo puedes hacer de forma parcial e ir actualizando mediante revisiones, ¿vale? Que se importan a Strumis. Otra pregunta que tenemos por acá nos dicen, al momento de hacer revisiones, ¿cómo puedo saber si algún elemento cambiado está en producción? Vale. Cuando se importa una revisión de un proyecto de Strumis, este automáticamente activa lo que llamamos el asistente de revisiones, el cual nos va a indicar si algún elemento o conjunto que se va a cambiar se encuentra avanzado en producción o ya se le realizó nesting. Esta información nos va a permitir informar al cliente, ya sea si una pieza ya se cortó y no se puede
realizar este cambio a tiempo. Entonces esto generaría un sobrecosto en el proyecto por temas de material. O también, si se hizo algún nesting, pues indicarle a la persona encargada de este proceso que deshaga dicho nesting o aprovechamiento y lo vuelva a hacer con dicho cambio que se hizo mediante la revisión, ¿vale? Acá tenemos otra pregunta. En la demostración vimos cómo transferir atributos personalizados desde WinReview a Tecla, pero en otra dirección. ¿Es posible importar a Strumis atributos definidos por el usuario en el modelo Tecla? Vale. Esto sí es posible. Es algo muy sencillo, la verdad. Simplemente se debe configurar el plugin para que exporte estos atributos personalizados en Tecla y así se puedan importar a Strumis. Es decir, van a venir en ese archivo que se genera a través del plugin para importar los Strumis y tener disponible esa información directamente en el software. Vale, muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestro webinar. Esperamos que haya sido de su agrado y que haya generado interés en ustedes. Sin más que decir, muchas gracias.